Muy buenas tardes. Gracias a Dios que tenemos nuevamente este tiempo de escuchar su perfecta palabra. Quiero que me acompañe, por favor, a el libro del profeta Isaías, capítulo 57, verso 15. Libro del profeta Isaías, capítulo 57, verso 15. Dice así la palabra de Dios: porque así dijo el alto y sublime, el que habita en la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Oremos, hermanos. Padre, llénanos de tu Espíritu Santo, Señor, para poder entender tu palabra. Alumbra los ojos de nuestro entendimiento, Señor. Haz en nosotros la obra, Señor, tu obra de transformación, de santificación, con tu amor, con tu cuidado. Te lo pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. Para un niño, su padre y su madre llegan a ser los seres más importantes de su vida. Son seres indispensables para él. Para el niño, sus padres significan todo lo que pueda representar el amor. Para un niño, sus padres son grandes, son inclusive infalibles para él. Hay una edad del niño donde su papá y su mamá no fallan, no cometen errores. Es porque el niño, siendo niño, tiene un elevado concepto acerca de sus padres. Sin embargo, a causa de la naturaleza pecaminosa del niño, como la de todo ser humano, esa imagen perfecta en su corazón de sus padres no dura mucho tiempo así, no dura mucho siendo perfecta. Porque llega el momento en que su propio pecado que habita en su corazón comienza a generar graves conflictos con esa imagen inicial que él tenía acerca de sus padres. Pero el diseño original y perfecto, no corrompido, era un elevado concepto del niño hacia sus padres. Éxodo 20:12 dice: honra a tu padre y a tu madre. Ese es el diseño de Dios. Por otro lado, ahora, hermanos, pensemos en una sociedad. Vamos a pensar en una sociedad que podamos decir que es una sociedad decente, una sociedad modelo. Vamos a pensar en que existe esta sociedad. Y vamos a considerar que en esta sociedad que estamos tomando como ejemplo existe un elevado concepto de las leyes, un elevado concepto del derecho. Mire usted, en este ejemplo de esta sociedad, la importancia que la ciudadanía de esa sociedad le da
a cumplir con su obligación ciudadana de respetar el derecho ajeno. Piense en esta sociedad, una sociedad modelo cuyos ciudadanos tienen un alto sentido del derecho de respetar el derecho ajeno, el derecho del otro. Los ciudadanos respetan a los demás porque dentro de ellos existe un concepto elevado del derecho ajeno. Pero muy por encima, hermanos, muy por arriba de estos ejemplos, hay un concepto que es mucho más elevado. Hay un concepto que está por arriba de toda cosa en este universo. Es un concepto elevado que es mucho más importante que cualquier cosa que merezca llamarse importante. Es más importante incluso que el derecho ajeno. Este concepto elevado del que yo estoy hablando es incluso más importante que la veneración de un niño hacia sus padres. Incluso este concepto tan elevado que voy a mencionar es más importante que la vida misma. Todo lo que hacemos, todo lo que decimos, todo lo que pensamos, depende de este concepto. Todos nuestros caminos torcidos y todos nuestros caminos rectos dependen de la altura donde esté colocado este concepto dentro de nuestra alma. El niño, por cuanto es niño, tiene un alto concepto de sus padres. El ciudadano de una sociedad modelo tiene un alto concepto del derecho ajeno. Pero hay uno que determina el curso del comportamiento. Hay uno que marca las decisiones. Hay uno que define la línea entre lo santo y el pecado. Ese concepto que está por encima de todas las cosas es el alto concepto por la santidad de Dios. Vamos a nuestro texto, Isaías 57:15, por favor. El profeta Isaías, educado, refinado, culto, amigo de reyes, fue usado por Dios como instrumento de su palabra. ¿Para qué? Para proclamar el mensaje de Dios en aquel tiempo, ¿en medio de qué? En medio de un pueblo decadente, en medio de un pueblo idólatra. Y fue Dios quien inspiró estas palabras que escribió el profeta Isaías, Isaías 57:15. Perdón. Dice así: porque así dijo el alto y sublime, el que habita en la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la eternidad y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu. ¿Para qué? Para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados, dice nuestro pasaje de hoy. Este pasaje contiene referencias muy claras acerca de características que son formidables acerca de Dios. Todas las características de Dios de por sí son formidables, son perfectas, pero hoy vamos a destacar una sola de ellas, siguiendo la temática de esta serie,
Hoy vamos a hablar acerca de la santidad de Dios. En este pasaje, Isaías hace una introducción, hace como una presentación, como la presentación de un monarca, como la presentación de un rey. En esta presentación se presenta al Señor por sus nombres reales. El nombre en la Escritura representa la mayoría de las veces la esencia de la persona de la cual se está hablando. La esencia de la persona es la reputación, es la fama, es el renombre. La esencia de la persona es lo que identifica a la persona por medio de su nombre. Dios a lo largo de toda la Biblia se revela a sí mismo a través de muchos nombres, que estos nombres revelan muchos aspectos de su carácter. Aun cuando sabemos que de antemano es imposible definir a Dios, Dios mismo se encargó por la Escritura de revelar sus nombres que dejen ver su propio carácter. Ustedes pueden ver en su Biblia, en su pasaje de hoy, que las palabras alto y sublime están escritas con mayúsculas al principio, porque son nombres propios atribuidos a Dios. Los nombres propios, como dijimos, identifican al propietario de esos nombres. La Biblia declara dos nombres que manifiestan el carácter de Dios, porque verdaderamente Dios es alto y es sublime. Alto, en el idioma español, en nuestro idioma, tiene muchas acepciones, quiere decir que tiene muchos significados. Se usa de diferentes maneras la palabra alto. Quiere decir que la misma palabra, la palabra alto, significa muchas cosas. Mire, un hombre de gran estatura es un hombre alto. El señalamiento de tránsito que todos conocemos, que sirve para indicarnos que es tiempo de detenernos, también se le llama alto. Y así puedo dar muchos ejemplos del significado de la palabra alto. En el idioma hebreo, en que está escrito este pasaje, estas dos palabras, alto y sublime, pueden expresar también, en el idioma hebreo, también puede expresar muchos significados, así como sucede en el idioma español. El idioma hebreo también tiene esa característica, que una palabra puede significar una gran extensión de significados, de usos y de maneras. Pero aquí están siendo usadas estas dos palabras como nombres propios para Dios. ¿Por qué? Porque resaltan una característica de Dios, la cual es que Dios es por encima de todas las cosas. Dios no solamente es alto, sino que es alto y sublime. Sublime no es una palabra común en español moderno, el día de hoy casi no la usamos, pero en el hebreo bíblico tiene un significado también de elevación, de ser alzado, de ser levantado, de ser elevado. Así es el carácter de Dios. El pensamiento humano, hermanos, el pensamiento humano, nuestro pensamiento muy poco puede hacer para comprender cuál es la altura. La mente humana puede comprender muy poco cuál es la elevación, cuál es la majestad de Dios. Usted y yo no podemos entender
completamente, en su totalidad, hasta dónde llega Dios, hasta dónde es su altura. No lo podemos entender. Su separación de todo lo que existe. Dios es separado de todo lo que Él creó. No podemos entender su inigualdad de no ser igual a nada de lo que existe. Él no es igual con nada de lo que es. Y aún todavía hay un énfasis mayor en la siguiente palabra que está escrita allí en el versículo, en esa presentación que está haciendo Isaías de Dios como presentando a un monarca y presentando la majestad de Dios. Hay otra palabra que él usa en la parte que dice: el que habita en la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Santo, iglesia, tiene dos significados principales. Dijimos que las palabras pueden tener diversos significados. Aquí la palabra santo tiene dos significados principales. Mire, la mayoría estamos acostumbrados a uno de esos significados. Cuando decimos la palabra santo, la gran mayoría de nosotros, sin fallo, piensa en uno de esos dos significados principales. Ese significado es que Dios es moralmente perfecto. Moralmente perfecto. Es el que tenemos presente la mayoría de las veces. Cuando alguien diga santo, nosotros pensamos, es moralmente perfecto, intachable, sin mancha, sin inmoralidad, sin pecado, limpio, pureza. Cuando oímos decir que Dios es santo, puedo decir yo con seguridad que lo que viene automáticamente a nuestra mente es ese concepto de perfección moral de Dios. Y Dios sí es moralmente perfecto. Ese concepto es correcto. Ese concepto es verdadero. Dios es perfecto por naturaleza. Su esencia es ser moralmente perfecto, es ser santo, apartado del mal, apartado del pecado. Él no tiene esa propensión, no tiene esa inclinación, no tiene la tendencia del ser humano hacia el pecado. Porque Él es Dios, porque Él no peca, esa es su naturaleza. Este concepto de la santidad, de ser moralmente perfecto, es correcto, es cierto. Mire, usted es cristiano. Como usted es cristiano, entonces alguna vez, estoy seguro que le han dicho: ¿por qué no bromeas conmigo? ¿Eres muy santo? La verdad, cuando nos dicen eso, es un halago, porque significa que no queremos, que esta nueva naturaleza no nos permite tomar parte de las bromas inmorales de este mundo. Porque la palabra santo quiere decir moralmente perfecto, y la santidad nada tiene que ver con la inmoralidad de este mundo. Por eso, si a ti te dicen eres muy santo, lo correcto es que Dios me ha santificado y me ha apartado de esa inmoralidad que tú estás bromeando. Entonces nos encontramos que Dios es santo, y es así, es correcto, porque Él es moralmente perfecto. Pero Dios mismo, el santo Dios, en estas palabras que Él está diciendo, Él va mucho más allá, hermanos. Él es mucho más profundo y difícil de entender. Él es más extenso que todo entendimiento. Él dice, Él se revela a una idea todavía más profunda
porque Él dice así en el versículo que usted tiene ante usted en su Biblia. Dice, yo habito en la altura y la santidad. ¿Sí está en su Biblia o no está? Mire nada más quién es la persona que está diciendo esto. Mire qué es la tremenda cosa que está diciendo. Lo que está declarando ahí en ese versículo que está ante sus ojos. Está diciendo que Él es completamente aparte de todas las cosas. La sola idea, hermanos, de escuchar la voz de Dios y la sola idea de escuchar estas tremendas palabras que está diciendo son estremecedoras para mí. Escuchar este mensaje, oyendo la voz de Dios, tronando aquí en estas palabras, en el pasaje de Isaías 57, es tremendo, es estremecedor. Y también estas palabras diciendo, soy aparte de todas las cosas, es impresionante. Él dice, yo habito, fíjate qué declaración, yo, Dios, habito, vivo en la altura, en lo más alto, en lo más inaccesible e inalcanzable, en la santidad, en lo más apartado. Queridos hermanos, es un gran problema tratar de expresar con palabras la magnificencia, la majestad, la estatura, la altura y la elevación de la santidad de Dios. No se puede explicar con palabras humanas. Es magnífico, es majestuoso, es real, real en el sentido de realeza, es supremo, es esplendoroso, es singular, es inigualdad. No hay igual en Dios. Pero gracias a Dios que Él nos dio su propia manera de decirlo. Él dijo, yo soy santo, habito en la altura y la santidad. Hermanos, así como el futuro del mundo depende del héroe de una película, así depende nuestro futuro terrenal y eterno de nuestra propia comprensión de la santidad de Dios. La santidad de Dios está en que solamente Él es el ser supremo, el ser más importante, que la vida gira en torno a Él, que todas las cosas tienen un significado porque Él es quien les da significado. La santidad de Dios, en sentido estricto, hermano, es que Él es aparte y por encima de todas las cosas. Dios es único, en inigualdad, no tiene igual. En el idioma original es apartado. La santidad de Dios habla de que es cosa por encima y aparte. Significa que Él es diferente, que es por arriba de todo, que es perfecto como nadie, que es todopoderoso como solamente Dios es todopoderoso. Significa que Él está presente en toda la creación como solamente Él puede estar presente en toda la creación, que Él tiene todo el conocimiento de todo lo que existe como solamente Dios lo puede hacer. Santidad de Dios es que es único, apartado y por encima de todas las cosas. Él es como solamente Él es. No hay otro.
Por lo tanto, es santo. Dios es tan relevante como solamente Dios es relevante. Es tan importante como solamente Dios lo puede ser. Si tú estás pensando que hay algo que es más importante que Dios, o si hay algo más importante que pueda ocupar tu atención en este momento, es que tú necesitas entender cuál es la santidad y la importancia de Dios. Dios es tan importante como solamente Él es importante. Es santo como solamente Dios es santo. Él dijo, yo soy, solamente Él es único y por encima de todo. Si solamente Él es único y por encima de todo, entonces Él es santo. Solo Él es quien es. Hemos hablado, hermanos, en enseñanzas anteriores, en estas semanas, hemos hablado acerca de algunas cualidades, atributos de Dios, pero Él reveló muchos otros, además de los que hemos estudiado en la Escritura. Él se ha mostrado a sí mismo en otros atributos que todavía no hemos visto ni estudiado. Él ha revelado, por ejemplo, que Él es justo, como nadie más lo es, que Él es amor, como solo Dios es amor, que es misericordioso, que es paciente, que solamente Él es lleno de toda gracia, como solamente Él puede ser. ¿Y sabe qué, hermano? Conocer o no conocer estos atributos no afecta a nadie más que al hombre. Ningún otro ser es impactado en conocer o no conocer estos atributos de Dios. ¿Por qué? Porque Dios, así Él hubiera inspirado la Biblia o no la hubiera inspirado, revelando en la Biblia sus atributos, Él de todas maneras sigue siendo Dios. Pero los que reciben directamente la consecuencia de saber quién es Dios, somos usted y yo. Esta palabra de Dios, en este libro de Isaías, en esta escritura, no fue dado a las bestias del campo, no fue dado a las aves del cielo, fue dado para el hombre. Dios, en su omnisciente consejo, se determinó a sí mismo a revelar las palabras de Isaías 57:15 a lectores humanos, a personas como usted y como yo. ¿Para qué? Para comunicar algo que tiene que ver con Él y que es relevante para usted y para mí. Dios es, aparte de todo, Dios es santo. Él es de otra naturaleza, distinta a la nuestra. Mire, el ser humano, nosotros, pues estamos sujetos a variables que suceden a nuestro alrededor, hermano. Mire, dependemos de muchas cosas, dependemos del clima, dependemos del tráfico, dependemos del calor, del frío, dependemos de tantas cosas. Dependemos del tiempo, del espacio, de la salud, dependemos incluso, hermano, del estado de ánimo. Somos dependientes de muchas cosas. Otros factores inciden en nosotros. Somos seres que dependen de factores externos y somos seres que dependen de otros seres también. Los seres humanos, usted y yo, toda la humanidad, tenemos un estado físico, un estado emocional
y un estado espiritual. Mire, usted y solamente usted sabe cuál es el estado, si está en buena forma o en mala forma, en cualquiera de esos tres aspectos. Solamente usted sabe si está bien en lo corporal, en lo emocional y en lo espiritual. Cualquiera de estos tres aspectos dependen de otros factores internos y externos. Me distraigo con facilidad de mi vida de devoción, me distraigo en las cosas del mundo, en los afanes, en los quehaceres. Somos dependientes, hermanos. Usted no puede controlar muchas cosas que le suceden. Pero mire, Dios, que es de otra naturaleza apartada y única, Él no depende de nadie. Dios no depende de nadie, no está sujeto a nadie. Su ser es perfecto, está completo. Su ser es infinito, no puede ser afectado. Dios es aparte de todo, de una naturaleza distinta, perfecta, infinita, independiente. Mire, de una naturaleza soberana y autoexistente. ¿Sabe qué? Dios habita en la altura porque solamente Dios puede habitar en la altura. Habita en la santidad porque solamente Dios es santo. Aparte de todas las cosas, porque Él es de naturaleza distinta, es el único que posee una naturaleza perfecta. Quiero preguntarle, ya que estamos tratando acerca de la naturaleza santa de Dios, quiero preguntarle, ¿usted se acuerda usted del credo de Nicea? El credo de Nicea, mire, le voy a decir un fragmento del credo de Nicea y usted se va a acordar de inmediato de lo que estoy hablando. Creo en un solo Señor, Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado. ¿De qué, hermano? De la misma naturaleza del Padre. El credo de Nicea es en realidad un credo cristiano, verdaderamente cristiano, quiero decir. Nació de los padres de la iglesia cristiana, no es romano, como se recita en la iglesia romana. El credo de Nicea dice: creo en un solo Señor Jesucristo de la misma naturaleza del Padre. Obviamente, el credo de Nicea está fundamentado en la Biblia, obviamente. Hebreos 1 dice que Cristo es el resplandor de la gloria de Dios, la imagen misma de su sustancia. Bueno, en pocas palabras, que Cristo es igual a Dios. Si es igual a Dios, tiene su misma naturaleza. Si tiene su misma naturaleza y Dios es santo, Cristo es también santo, aparte de todas las cosas, diferente, por encima de todo. ¿Usted entiende esto? ¿Qué tan profundo? Vamos a ver. Está afirmando el credo de Nicea una verdad. ¿Cuál verdad está afirmando? Que la naturaleza de Cristo es la misma naturaleza de Dios. Cristo también es santo. Leyendo los evangelios, hermano, usted vea, nadie hablaba como Cristo, nadie hacía los milagros que Cristo hizo. ¿Por qué? Porque Él es santo, porque Él es único, porque Él es por encima, porque Él es Dios. Nadie mandó callar una tormenta,
¿Quién más sino Jesús resucitó a los muertos, echó fuera demonios? ¿Quién otro murió en la cruz por nuestros pecados, pagándolos con su sangre a los que crean en Él? ¿Y quién más resucitó al tercer día? ¿Quién más cumplió con tantas profecías que había acerca de Él cientos y cientos de años atrás en las Escrituras? ¿Quién más? Nadie más, porque solamente Dios es único y por encima y santo, y Cristo es Dios. Hermano, pareciera un juego de palabras, pero yo estoy confiando en que usted me está siguiendo. Yo estoy deseando en mi corazón y le pido a Dios y ruego en mi espíritu, y sé que usted me está siguiendo acerca de la enseñanza. ¿Quién otro, sino el Santo Señor Jesucristo, podría llevar a cabo semejante obra, mire, de pagar por los pecados de toda la humanidad en su cuerpo? Solamente podía ser hecha por Dios esa obra, y en esa obra usted y yo y todos los que crean, todos los cristianos verdaderos son beneficiados. El problema, hermano, ahora vamos al sermón. Esta fue un poco la introducción. El problema, hermano, con la santidad de Dios es qué tan elevado es el concepto que tenemos de ella en nuestra alma. ¿En qué lugar tenemos a Dios y su santidad? Entonces la santidad de Dios no es el problema, hermano. El problema es cómo entendemos nosotros la santidad de Dios. Ese es el problema. Lo vuelvo a decir, el problema es qué tan elevado es el concepto dentro de nosotros que tenemos de la santidad de Dios. Mire, ¿quién es usted? ¿Qué es lo que dice? ¿Qué es lo que piensa? ¿Cómo es, cómo actúa? Depende de su idea de Dios. La altura donde usted lo tenga dentro de usted. Él de por sí es alto y sublime, no hay nadie más alto que Él, pero es importante el concepto que usted tiene del santo y perfecto Dios. El concepto elevado o no elevado de lo único, especial, diferente, singular, alto y sublime de la santidad de Dios, de Cristo Jesús, es directamente proporcional a su condición espiritual actual, suya y mía. El concepto elevado o no elevado de la santidad de Dios en usted es directamente proporcional a la condición espiritual suya y mía. No solo la espiritual, también la corporal, también la emocional. Usted es una persona más confiada, que entiende, que descansa en Dios. Usted es una persona que se preocupa menos, que se angustia menos. Así como comprendemos la santidad de Dios, hermanos, así como comprendemos la santidad de Dios, así estamos espiritualmente. Mire, cuando un ser, lo que sea, cuando un ser marcha según su naturaleza, decimos que esa función, que ese ser está marchando naturalmente. Cuando un ser marcha según su naturaleza, él está funcionando naturalmente.
Ahora, lo opuesto, cuando un ser marcha contra su naturaleza, decimos que funciona antinaturalmente. Pero Cristo le dio una nueva naturaleza a los creyentes. Él pone su Espíritu Santo morando en ellos y esa es la razón de la nueva naturaleza del cristiano. Cuando un creyente marcha conforme a la naturaleza de Dios, está funcionando naturalmente conforme a la naturaleza santa de Dios. Dios es moralmente correcto, pero también es diferente a todo lo que existe. Por eso es tan importante que el cristiano comprenda estas cosas, porque si un cristiano no marcha conforme a la naturaleza de Dios, cuando no está funcionando naturalmente, sino que está funcionando antinaturalmente, cuando no hay santidad, quiere decir que no es moralmente correcto, quiere decir también que en lugar de ser diferente al mundo, es igual al mundo. Que no se nota si es cristiano y no se nota si es del mundo, o si es cristiano, pues está funcionando antinaturalmente si es que es cristiano. La nueva naturaleza la recibimos gracias a Cristo por medio de su Espíritu Santo. El creyente naturalmente se consagra a Dios porque esa es su naturaleza. ¿Y qué es consagrarse? Dedicarse, apartarse a Dios, apartarle ese tiempo, apartarle mi devoción, mi oración, mi súplica, mi ruego, mi lectura de la Biblia. Yo se lo dedico a Dios naturalmente porque esa es la naturaleza y estoy funcionando conforme a la naturaleza de Dios. El creyente se consagra a Dios porque esa es su naturaleza. Su parte es esforzarse en la santidad, dejando atrás la vieja naturaleza. Todos los días tenemos que luchar con dejar algunas cosas atrás que todavía nos atraen de la vieja naturaleza. No podemos dejar de luchar ningún día. Obviamente, hermanos, como Cristo, nuestro Señor, nos ha dado una nueva naturaleza, vamos a decir, santa. No podemos dejar de luchar, hermanos. Como Cristo nos ha dado una nueva naturaleza, una naturaleza santa, hermanos, por lo tanto, hay victoria contra el pecado. ¿Por qué? Porque Él es quien está luchando por medio de su Espíritu Santo en nosotros. Pero no podemos dejar de luchar. Dios se agrada en ver esa lucha, hermano. Él hace la obra, pero se agrada en ver en el esfuerzo de sus hijos. Dice Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 15 y 16. Primera Pedro, capítulo 1, versos 15 y 16. Vamos ahí, por favor. Primera de Pedro, capítulo 1, versos 15 y 16. Sino como aquel que nos llamó es santo, sean santos también ustedes en toda su manera de vivir. Porque escrito está, sean santos, porque yo soy santo. Dios demanda santidad. ¿De quién? ¿Del mundo? De los que son hijos de Dios. ¿Cómo no va a demandar santidad el Señor si Él es santo? Porque si no hay santidad,
entonces no hay hijos, hermanos. Los que son santos son hijos de Dios, los que no son santos son hijos de otro. Cristo es quien hace la diferencia. Esa diferencia que hizo en Pedro, el escritor de esta carta, y es el que hace la diferencia en todos los cristianos, incluidos usted y yo. Aquí, hermanos, por eso damos gracias a Dios, damos gracias a Cristo, porque nos ha hecho de la misma naturaleza de Dios. Por nosotros mismos, olvídelo, no podemos santificarnos por nosotros mismos. Olvídelo, hermano, no podríamos ser de la misma naturaleza santa y apartada que Dios posee. De hecho, hermano, en la carne nadie quiere ser santo, nadie quiere santificarse. No hay un deseo para ser santo para Dios, para ser dedicado para Dios. No hay un deseo en la carne, ni siquiera para ser, obviamente, ni siquiera para ser moralmente correcto, que es el primer sentido de la santidad. Mucho menos para ser apartado de este mundo, consagrado para Dios, dedicado para Dios, a aquel que es el único majestuoso y glorioso Dios. Somos llamados a ser santos en toda nuestra manera de vivir. Hermano, pero eso no lo conseguimos por nosotros, eso lo hace el Señor. Y otra vez, Él es quien hace santos a los santos. ¿Y por qué lo hace? Precisamente por su santidad. Esa también es una singular característica de Dios, porque no hay otro que santifique sino el Señor. No se puede ser santos como Dios es santo si no fuera porque creímos en su santidad. Pero hermano, somos apartados, mire, somos apartados de una manera más eficaz cuando comprendemos mejor por quién somos santificados y para quién somos santificados. Y aquí, hermano, quiero introducir un término. Este término es muy importante para todos. Es una responsabilidad de cada cristiano y hay que acompañarnos por él toda la vida. Este término, hermanos, es el siguiente. Mire, es responsabilidad de cada cristiano el conocimiento y el estudio propio acerca de Dios. Es responsabilidad de cada cristiano el conocimiento y el estudio propio acerca de Dios. Hermano, al conocimiento y estudio de Dios se le llama teología. Al conocimiento y estudio de Dios se le llama teología. Mi querido hermano, lo que tú conoces de Dios es tu teología de Dios. Es tu conocimiento de Dios, es tu estudio de Dios. Si nuestra teología, hermano, si nuestro conocimiento de Dios, si nuestro estudio de Dios es profundo, nuestro entendimiento acerca de Dios puede ser mucho más abundante. Pero si nuestra teología es superficial, hermano, si nuestro conocimiento de Dios es superficial, si nuestro estudio de Dios es superficial, nuestro entendimiento de Dios será superficial. Pregunta, ¿qué pasa cuando enseñas a un niño? ¿Qué pasa cuando le enseñas a que tiene que ser vacunado para no enfermarse?
¿Qué pasa cuando le enseñas a un niño? Tienes que ser vacunado para que no te enfermes. El niño, cuando sea vacunado, tiene que pasar por un proceso difícil para él, de dolor físico, de dolor emocional. ¿Por qué me están haciendo esto? El niño no lo comprende, pero si tú le explicas y llegas a su comprensión, el niño va a comprender que eso que él está sintiendo físicamente y emocionalmente es para un bien posterior en su vida. ¿Qué pasa cuando le explicas a un niño y le dices, tienes que comer vegetales, tienes que comer alimentos sólidos, que son carnes, pescado? ¿Qué pasa cuando tú le dices, porque a él no le gustan esos alimentos, naturalmente prefiere otras cosas? Pero ¿qué pasa cuando le explicas? Él tiene la decisión de crecer más fuerte por su alimentación. El niño, hermano, de todos modos tiene que crecer. Año con año, pero su fortaleza y su salud depende de lo que coma. ¿Qué pasa cuando no conocemos y no estudiamos acerca de Dios? De todos modos, hermano, vamos a pasar por el dolor de esta vida. De todos modos vamos a pasar por aflicciones. Aún estudiemos o no estudiemos, aún así, de todos modos, los años van a pasar. La vida va a pasar. Pero cuanto más conocemos, más estudiamos acerca de Dios, seremos hechos más fuertes. ¿Por quién? Por nuestro Padre verdadero, celestial, Dios el Santo, nuestro Señor. El conocimiento de Dios, mi hermano, la teología, tu estudio, tu teología personal, te puede llevar a desear más a Dios. Tú necesitas desear más a Dios. Tu teología personal, tu conocimiento de Dios te puede llevar a conocerlo más todavía. ¿Algún día vas a terminar de conocer a Dios? Nunca. Te puede ayudar tu estudio personal, tu conocimiento personal, te puede ayudar a amar más a Dios. Necesitas amar más a Dios. Y todo esto es por la ayuda del Espíritu Santo de Dios, porque si no, nunca va a haber fruto. Nos vamos a llenar de conocimiento sin fruto. El Espíritu Santo de Dios reparte la misma ayuda por igual, hermanos. No es que uno va a ser más estudioso y va a tener más conocimientos. El Espíritu Santo reparte por igual. Pero no todos lo toman igual. Ahí está la diferencia. Hermano, hermana, si conoces poco a Dios y te quedas con eso poco, conocerás a Dios solamente en eso poco. Y te quedarás con ese escaso conocimiento de Dios. Nunca vamos a poder acabar de conocerlo, es un hecho. Pero qué beneficioso es conocerlo cada vez más. Pero qué bueno es conocer a Dios cada día más, y Dios se agrada de sus hijos cuando lo buscan. Dios se agrada de sus hijos, de verlos. Hay un pastor que decía que era como ver cuando se te acerca a ti un niño de 2 o 3 años con un dibujo, un garabato que hizo en una hoja. Mamá, papá, estos son ustedes, y es un garabato, te pones contento. Así Dios, decía este pastor, se pone contento de vernos trabajando por buscarlo más. Él sabe que la obra es del Espíritu Santo, pero qué importante es conocerlo más. Por último, mis hermanos, en este versículo de hoy también dice así: yo habito en la altura y la santidad, eso lo vimos, y dice otra parte así: y con el humilde y el quebrantado de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes. ¿Y para qué más?
para vivificar el corazón de los quebrantados. Esto es verdad. Hermano, esta verdad que está aquí en esta parte del versículo es de las revelaciones más asombrosas de la Biblia. Porque primeramente, hermanos, Dios se revela a sí mismo como el alto y sublime, como el santo, el único que está por encima de todas las cosas. Primero se revela así, que habita en la altura, en lo separado, en lo apartado, en lo consagrado. Pero luego, hermano, aquí viene lo asombroso, pero luego viene una palabra allí mismo en ese versículo Permítame un segundo. Seguimos ahí en Isaías 57, 15. Y decimos en esta parte que Dios se revela en lo alto y sublime, como el santo, como el único, que está por encima de todo. Y después, hermano, allí mismo, en ese versículo, en el 17, hay una palabra, una palabra, hermano, que hace la gran diferencia de todas las cosas. Es la razón, hermano, es la razón del gozo al cual hemos sido transportados por Jesucristo el día de nuestra salvación. Esta palabra que viene a continuación expresa el mayor resplandor de la gloria de Dios, porque siendo Dios, siendo sublime y siendo alto, Él quiso habitar con el humilde y quebrantado de espíritu. Dios, en su inexplicable singularidad, habita en la altura, habita en la santidad, pero también habita con el humilde y quebrantado de espíritu. Con aquel que se humilla, con aquel que es humillado, el que está hecho polvo, quiere decir estas palabras hebreas, el que está molido, hecho polvo, con ese habita el Señor. Este versículo del profeta Isaías es parte de una gran profecía, hermanos, que empieza en el capítulo 49 de Isaías y termina en el 58, en el capítulo 58. Este versículo que estamos leyendo hoy del profeta Isaías es parte de una profecía llamada el siervo de Dios, del Mesías, aquel que reunirá a su pueblo Israel, que también reunirá a su iglesia, a su pueblo terrenal y a su pueblo espiritual. El Mesías que redimirá a su pueblo de la esclavitud del pecado por medio de sí mismo. Por eso cuando dice, yo habito con el quebrantado y humilde de espíritu, dice una verdad que está fuera de toda comprensión, porque siendo Dios santo, amó a los pecadores. Los que se humillaron a los pies de Cristo, hermano, ahora habitan con Él. Ahora son también participantes de la santidad, ahora son participantes, esos que se humillaron ante Cristo, ahora son participantes de la misma naturaleza que Él. Él es de la misma naturaleza del Padre. El Señor que habita en la altura, que habita en la santidad, Él nos ha sellado, hermano, para vivir en la altura, en la santidad, juntamente con Él. En el futuro, hermano, cuando todo esto acabe, habitaremos en esa misma altura y santidad que está diciendo aquí Isaías. Gloria a Dios por eso. ¿Qué necesidad tenía Dios? El ser supremo, el ser santo, apartado, el que es diferente de todas las cosas, por encima de todo, el que simplemente es. ¿Qué necesidad tenía de acordarse, hermano,
de poner en una escritura que Él habita con el humilde y el quebrantado. Él dijo: yo habito para vivificar, yo habito para hacer vivir, así como dice en su versículo. Estas dos palabras son la misma, significa para dar vida, para dar vida. Y vaya que dio vida, hermano, vaya que dio vida, porque ninguno de los cristianos que estamos aquí presentes tenía vida. Sí teníamos un alma, pero esa alma estaba muerta, estaba destinada a su destino, a su condenación final, sino que vino alguien que se llama Jesús de Nazaret y nos dio vida. Y no solamente eso, sino que nos llevará a su lugar santo con Él. Él dio vida. Dios también es santo y también es diferenciado porque nadie más hizo esto, hermano. Nadie más hizo esta obra salvadora. Solo por eso también Él es santo, también Él es singular, también Él es único y exaltado. Y por encima de todas las cosas, por haber levantado del polvo al abatido. Dios, en su soberana visión de las cosas, amó al hombre, a esa creación tan defectuosa que somos. Tanto la amó que decidió anticiparse a su propia justicia, poniendo plan justo a tiempo para que no se perdieran los que creen en Él. Y alguien más dio satisfacción a todo el peso de la ira de Dios, Jesucristo. Eso le correspondía por derecho, la descarga de su justicia, de la ira por su justicia sobre el pecador. Pero la recibió Jesús. Él se anticipó a su propia justicia por amor al pecador, el Dios santo que amó a los pecadores. Hay algunos que dicen que la santidad de Dios es lo más preponderante de sus cualidades, pero no hay ninguna más preponderante que la otra, porque Dios es perfecto, Dios es equilibrado, Dios es ordenado. Sí hay un énfasis mayor en la santidad de Dios porque resume todas sus demás cualidades. La santidad de Dios resume todos sus atributos y a su vez cada uno de sus atributos exalta la santidad de Dios. Dios, hermano, es el santo, 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 único, único y único, irrepetible, inexplicable. Muchas veces es incomprensible, solamente comprensible por su escritura, hasta donde Él ha revelado. Y por sus promesas, Él será mostrado en gloria en el día de Jesucristo. Hermano, termino con esto. El elevado o no elevado concepto de Dios es lo más importante de nuestra vida. El elevado o no elevado concepto de Dios es lo más importante de nuestra vida. Una visión incorrecta de Dios lleva al estancamiento, lleva a las caídas continuas, pero una visión correcta de la totalidad de Dios lleva al crecimiento que de por sí Dios tiene preparado para nosotros. El elevado concepto, hermano, de la santidad de Dios delimita, dibuja, plasma la línea divisoria entre lo santo y lo profano, entre la santidad y el pecado, entre Dios y el mundo. Una visión correcta de la santidad de Dios te permite, te hace, cambia tu mente, transforma tu mente para ver lo que es santo y diferenciarlo de lo que es pecaminoso. Hermanos, que la santidad de Dios nos impresione,
que cambie nuestra mente para siempre, que nos mantenga todos los días de nuestra vida lo más que sea posible allá con Él en la altura y la santidad de Dios hasta que llegue el día de Jesucristo. Que así sea, hermanos. Acompáñenme a orar. Señor, te damos muchas gracias por tu palabra. Señor, ayúdanos a entender, a comprender, a hacer nuestro un concepto cada vez más elevado de ti, de tu santidad, Señor. Y tú nos harás vivir conforme a eso, Señor, que nos has hecho entender. Haznos entender cada vez más lo diferente, Señor, lo apartado que eres, lo singular, lo enaltecido, que estás por encima, que eres único. Señor, eso impresiona en nuestras vidas. Por tu Espíritu Santo, ayúdanos, Señor. Gracias, Señor, porque por Cristo solamente es posible todo esto. La obra de tu Espíritu, Señor, la edificación por tu palabra y la esperanza en tus promesas, Señor. Te damos muchas gracias. Esperamos ese día en que podamos estar en la altura contigo, en la santidad, habitando para siempre en tu presencia, en tu gloriosa presencia, Señor, en tu majestad, siendo de una misma naturaleza contigo. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Que Dios le bendiga, mi hermano.